grabar esta clase. Ya les he enviado un archivito por el grupo que tenemos, les he enviado un archivo, ustedes pueden abrirlo también para trabajar en algún momento. Ya, si gustan, pueden abrir el archivo y trabajar conmigo. Voy a compartir pantalla para trabajar con el tema. ¿Vamos? Muy bien, este es el tema que vamos a tratar hoy día. El tema, hay dos temas en uno solo. Uno se llama validación de datos y el otro se llama lo que es lista, validación y lista. ¿Ya? Como su mismo nombre nos indica aquí, alumnos, lo que es una validación. ¿Para qué se emplea una? Dice validación, de validar un dato. Por ejemplo, ¿no? La validación nos permite ¿qué? Ingresar, ¿no? Datos que uno pueda, por ejemplo, eh, procesar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ingresar, por ejemplo, un importe de un valor, por ejemplo, digo, de 100 soles a 500 soles en determinada celda. Entonces yo valido ese ingreso, simplemente, de 100 soles hasta 500 soles. 100 soles como mínimo y 500 soles como máximo. Entonces yo puedo configurar las celdas para poder introducir un valor, ¿no? Introducir un valor. Y a eso se le llama validación, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar una validación de datos. Por ejemplo, en este dice aplicar una validación de datos de tipo longitud de texto. Longitud de texto. Lo mismo sucede, por ejemplo, miren, supongamos que aquí, en esta columna, en este campo que dice nombres, nosotros queremos ingresar nombres de personas que simplemente, por ejemplo, ingresen nombres, por ejemplo, hasta la cantidad de 10 caracteres, por decir, 10 caracteres. Entonces seleccionamos aquí todas estas celdas, vamos a seleccionarlas. Una vez que hemos seleccionado, nos vamos a la opción datos, arriba, opción datos. Luego, en la parte derecha, buscan este iconito que está aquí en herramienta de datos, que encontramos varias herramientas, ¿no? Encontramos este iconito que es validación. Si vamos a la flechita, hacemos un clic y ahí nos va a aparecer, alumnos, eh, las diversas opciones que nos muestra aquí, ¿no? Diversas opciones. Validación de datos, rodear con un círculo de datos no válidos, borrar círculo de validación, etc. Entonces nosotros elegimos esta opción, validación de datos. ¿Ven? Dice, escoge una lista de esta lista para limitar el tipo de datos que puedes escribirse en una celda. ¿Ven? Entonces nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir limitar un dato que se puede escribir en una celda. Entonces yo elijo validación de datos. Muy bien. Y me aparece este cuadrito de diálogo de validación de datos. De validación de datos. Entonces ahí nos aparece configuración, nos aparecen tres pestañitas arriba. Mensaje de entrada, mensaje de error, pero nosotros vamos a trabajar acá en esta pestañita configuración de validación de datos. Y aquí nos aparece, alumnos, el criterio de validación. Hay una opción que dice ahí permitir. Y por defecto aquí en esta pequeña lista ya aparece una palabrita que dice cualquier valor, o sea, cualquier valor podemos introducir en una celda, ¿correcto? Pero aquí abrimos el botoncito de lista y nos va a mostrar, observen, varias opciones. Aquí a nosotros nos está pidiendo una longitud de texto, aquí está, ¿no? Dice, aplicar una validación de datos del tipo longitud de texto. Longitud de texto. Entonces selecciono longitud de texto. Muy bien. Y aquí ya me aparece otra opción que dice datos, entre, ¿no? Abrimos aquí y van a aparecer distintas opciones, donde dice entre, no está entre, igual, no igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, etc. Yo voy a elegir la opción entre, ¿ya? Mínimo, por ejemplo, mínimo. La longitud de texto, alumnos, mínimo que sea 0, ¿no? Por ejemplo, y máximo que sean 10. 0, mínimo, máximo 10. Vamos a quitar. Ya está. Por ejemplo, entonces voy a escribir los nombres. Vamos a escribir, por ejemplo, mi nombre, Percy, ¿no? Percy, que está ingresando. A ver, por ejemplo, Mónica, Mónica, ya ingresó. Pero vamos a ingresar una persona que tenga un nombre, por ejemplo, a ver, Juan Carlos. ¿Ingresó? Juan Carlos. Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos, no ingresa.
¿Por qué no ingresa? Porque el texto Juan Carlos, Juan tiene 4, el espacio 5. Carlos, Carlos tiene 6. 6 más 4 más el espacio es 11. Entonces no nos permite ingresar un dato con 11 caracteres. Simplemente nosotros hemos creado una validación de longitud de texto que nos permite ingresar desde 0, ¿no? Porque 0 o 1, de 0 a 10, ¿no? Sí podría escribir Luis, por ejemplo, Luis, ¿no? O sea, pues a ver, José Antonio, vamos a escribir José Antonio, a ver si ingresa. Tampoco no ingresa. Por la cantidad de dígitos de la longitud de texto del tema de lo que se refiere a validación. Entonces yo tengo 4, 5, 8, más de, a solo 10. A solo 10. Simplemente sí podría escribir José. Y puede ingresar a José, ¿no? A ver, Mario, sí, normal también. César, también. Antonio, bien, ¿no? Gisela, también, ¿no? Así es. Verónica, Verónica, etcétera. Esos nombres sí, porque son nombres cortos. El problema es cuando yo voy a tratar de ingresar un nombre, hay veces personas que tienen 2, 3, hasta 4 nombres, ¿no? Entonces no voy a poder introducir un dato, ¿no? Ustedes pueden programar una celda que permita el ingreso de una longitud de texto con un valor determinado. Entonces, a eso se refiere validación, ¿no? Entonces, validar un dato. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Aquí en el importe, ¿no? Dice aplicar una validación. Entonces, aquí voy a hacer otra versión. Aplicar una validación, ¿no? de, de un valor, que, un valor que permita el ingreso de desde, por ejemplo, desde, supongamos, 100 soles hasta, hasta los 1000 soles, ¿no? Los 1000 soles. Entonces vamos a aplicar una validación de un valor, ¿no? De un valor, porque validación de datos se refiere no solamente a textos, sino también a números, sino también a fechas, ¿ya? Entonces nos está pidiendo en el siguiente ejercicio, apliquemos una validación de un valor que permita el ingreso desde 100 hasta los 1000 soles en una determinada celda. Por ejemplo, supongamos que aquí en los importes de venta, a ver, vamos a seleccionar este importe de venta, toda esta celda, ¿ya? Toda esta celda. Vamos nuevamente a datos, que ya está activa la opción datos. Vamos aquí a la flechita. Para no ir a la flechita, hacer clic alumnos, ustedes lo pueden hacer directamente acá al iconito, más rápido, haciendo un clic aquí. Ya está, ¿eh? Y aparece nuevamente la validación de datos. Entonces aquí dice criterio de validación. Permitir cualquier valor. Vamos a abrir la flechita aquí. Y ahora nosotros vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, número entero. Número entero. Entonces acá nos pide datos entre. Entre. Abrimos la flechita aquí, ¿no? Podemos elegir, no está entre, es igual, no es igual, mayor que. Pero nosotros estamos colocando dos valores. Desde este valor, que es 100, hasta 1000 soles. Entonces aquí simplemente elegimos esta opción que aparece aquí primera, que es entre mínimo, el caso del mínimo sería en este caso 100 soles, y el máximo sería de 1000 soles. Mínimo 100, máximo 1000. Aceptamos. Ya está. Listo. Entonces podemos ingresar, por ejemplo, miren, 250 soles. Ingresamos, ¿ven? 650 soles. Vamos a ingresar si ingresamos 100 soles. 100 soles. Sí, podemos ingresar 100 soles. 300 soles. A ver, 1000 soles. 1000 soles. Si podemos ingresar. 990 soles. A ver, vamos a ingresar 1200 soles. 1200 soles. No se puede. Inclusive hay un mensaje de error, ¿no? Nos indica ahí valor no válido. El usuario nos dice solo puede introducir ciertos valores en esta celda. ¿Ya? Entonces simplemente nosotros cancelamos nada más. Ingresamos nuevamente. 1000 soles. 1000 soles, sí. 350 soles también. A ver, 99 soles. Vamos a ver si ingresa 99 soles. Tampoco no se puede ingresar. Voy a intentar, ¿no? 990 soles. 120 soles. Ya está. Entonces no podemos ingresar valores, ¿no? Que uno configura, por ejemplo, en este caso en la validación.
Entonces la validación nos va a permitir que, no solamente para longitudes de texto, sino también como para utilizar valores dentro de una celda, ¿no? Que ustedes puedan introducir valores. Por ejemplo, puede ser de 0 a 10, de 50 a 100, de 100 a 500, de 500 a 10.000, cualquier valor, pero a través de la validación. Tienen que configurar la celda, porque la celda decía, en la teoría, en la parte teórica del comando decía, cualquier valor. Normalmente que nosotros podemos introducir en las celdas cualquier valor, pero con la validación, como nos dice aquí en el comando, lo que es validar, ya nos permitía ¿qué? Tener un límite, un límite. ¿Un límite para qué? Para poder escribir o introducir un valor en una celda, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a seguir viendo las validaciones. No sé si tengo por acá otro ejercicio, a ver, un poquito más atrás. Por acá, aquí nomás. Voy a agregar otra hojita por acá. Otra hojita, voy a ver, la hojita 5, no importa el número. Muy bien, voy a agregar otra hojita. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros queremos introducir, por ejemplo, alumnos, valores de calificaciones, por decir, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir aquí algunos datos, nota 1, nota 2, 3, nota 4, nada más. Aquí vamos a introducir algunas notas, por ejemplo. Vamos a introducir algunas calificaciones. Por, por ejemplo, aquí, alumnos, nosotros vamos a seleccionar todas estas celdas. Yo quiero ingresar notas desde el 0 hasta el 20, nada más. Entonces, ahí tengo que utilizar yo la validación. Entonces, selecciono las celdas donde voy a introducir las calificaciones, donde voy a escribir los datos, me voy a datos, de datos me voy a este iconito de frente, este iconito directo, haciendo un clic, me aparece este cuadro de diálogo. Aquí está directa la pestaña configuración, en la cual estamos trabajando con este tema de validación de datos, permitir cualquier valor. Abro la flechita y voy a elegir acá número entero. Número entero. ¿Sí? Número entero. Entonces acá me dice datos entre. Yo no quiero datos mayores, no quiero datos de un número, de un nivel. ¿Entre quién? Mínimo sería pues 0, 0. Y máximo sería 20. En este caso. Aceptamos. Ya está. Ahora sí podemos introducir las notas. Por ejemplo, 10, vamos a poder introducir 10, 20 también, vamos a tener un saco 20, 5, también 5, 9, 11, 15, 19, 18, 10, 1, 0, 1, porque puede ingresar cualquier calificación, 13, 17, 11, puede ingresar cualquier calificación. Pero, por ejemplo, supongamos que yo me equivoco, digo 21, 21, no va a poder ingresar, porque solamente está configurado mediante una validación de datos, ¿no? Los valores enteros de tal a tal, ¿no? Entonces no vamos a poder ingresar números mayores que 21. No nos va a permitir, no nos va a permitir la validación, ¿no? Por eso la validación es un límite para ingresar datos o escribir datos dentro de una celda, ¿no? Por ejemplo, en acá, por ejemplo, sale 05, 09, ¿no? Esto se tiene que configurar, lógicamente. Se selecciona las celdas, esto se va a inicio, se va aquí a formato, se va a formato de celdas, ¿ya? Para configurar los ceros. En este caso, el 05, el 09, el 01, el 08, ¿no? Entonces, esto es para ya personalizar los valores. Pues aquí, personalizada, y aquí en general, borro la palabra general y escribo 00, o estándar también que puede aparecer ahí. Aceptamos. Ahí está, ahí aparece 0 ya. Simplemente ustedes escriben, por ejemplo, 7 y aparece 07, ya 9, aparece 8, bueno, en este caso 11, sí, normal, ¿no? 12, 13, etc. ¿Ven? Esa es una validación. Pero también, por ejemplo, podemos validar fechas, ¿no? A veces ustedes quieren proteger sus entradas con las fechas. También lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿no? Fecha de, a ver, fecha de ingreso. Vamos a validar fecha. Fecha de ingreso. También puedo validar la validación de números, ¿no? Validación de números, validación de fechas, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a seleccionar acá, voy a seleccionar fecha de ingreso en esta celda, ¿no? Fecha de ingreso. Nuevamente me voy a la opción datos, me voy aquí a la opción otra vez el iconito, validación de datos,
Me aparece este cuadro de diálogo de validación de datos. En la pestaña configuración, aparece aquí permitir cualquier valor, abro la fechita, y aquí yo puedo elegir esta opción, fecha, fecha. Entonces ahí uno dice entre, ¿no? Entre dos fechas. Supongamos que queremos ingresar fechas solamente de este año. Entonces, ¿cuál sería la fecha inicial? Sería 1 de enero del 2021, ¿no? De este año. ¿Y cuál sería la fecha final? Sería el 31 de diciembre de 2021. O sea, todo este año. Para introducir fechas en esta celda, ¿no? En la celda. Aceptamos. Ya está. Ahora podemos ingresar una fecha. Supongamos 15 de febrero del 2021. A ver, ingresamos. ¿No? 31 de enero del 2021. Cualquier fecha, pero que sea de este año. Yo ingreso, por ejemplo, 15 de febrero del 2020, el año pasado. ¿Mm? No permite la validación. No permite. Entonces, ¿por qué? Porque está programado para ingresar fechas de este periodo. De este periodo. Todo este periodo. Entonces, también pueden ustedes configurar sus celdas para validar fechas, en este caso, ¿no? Entonces, la validación nos permite esto, alumnos. Validar datos en una celda. Lo pueden hacer, como les decía, a través de textos, lo pueden hacer a través de números, lo pueden hacer a través de fechas, ¿no? Valores entre o mayores, en el caso que quieran hacer números mayores, por ejemplo, de repente dice, profesor, yo quiero hacer un ingreso de un número mayor, por ejemplo, pongamos de 1000 hacia adelante, ¿no? Número, por ejemplo. De 1000 hacia adelante, por ejemplo. Entonces ya aquí utilizo la otra regla de validación. Sombreo, cinta opción datos, validación, configuración, aquí permitir valor, cualquier valor nos dice automáticamente número entero, y aquí entre no, ya le diría, por ejemplo, mayor que, entonces aquí, ¿no? Mayor que 1000, mayor que 1000. Estamos. Ahí vamos a ingresar 500, a ver. Ingreso 500, ingresamos 500. A ver, 1000. Tampoco va a ingresar, pero estoy diciendo mayor que 1000. Si fuera mayor o igual que 1000, ahí sí, pero está diciendo mayor que 1000. A ver, 1001. 1001. Ingreso, ¿eh? 2500. 15000. 999. No ingresa. Entonces pueden validar sus valores o sus datos que ustedes puedan introducir en una celda. Eso es una validación. ¿No? Es una validación. Vamos a regresar aquí a la hojita 1, para trabajar con el siguiente tema, con el mismo tema dentro de validación. Entonces también tenemos dentro de la validación que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Es una regla de un límite, ¿no? Regla de límite de datos. Entonces, la validación es una regla de límite de datos, ¿no? Ya sea para fechas, números, cadena de texto o longitud de texto, como le llamamos, como también tenemos las listas. Listas. ¿Qué se utilizan, por ejemplo, para qué las listas? Para elegir una de las opciones. Las listas. Entonces, las listas permiten ¿qué? Permiten elegir una de las opciones. Por ejemplo, aquí en este pequeño ejercicio, aquí que vamos a aplicar un poquito de lógica también, alumnos, un poquito de lógica, ¿ya? Nos pide aquí este cuadro, por ejemplo, en la celda cargo, por ejemplo, ¿no? Celda cargo. Aquí nos dice el ejemplo, dice, generación de listas. Dice, generación de listas. Dice, para los cargos del personal tenemos 3, obrero, técnico y empleado. El sueldo deberá calcularse en forma automática de acuerdo al cargo, dice. Si es obrero, 1200, si es técnico, 1700, si es empleado, 2400. Entonces, crear una lista para los cargos. Y ahí creamos otro ejercicio por acá, ejercicio 1. ¿Ya? Entonces, vamos a generar la lista. Entonces, dice, las listas nos van a permitir la elección de una de las opciones. ¿Cómo se genera una lista en este caso? ¿Cómo se puede generar? A ver, vamos a seleccionar todas las celdas de los cargos. Lo que nosotros ya no queremos es, alumnos, escribir, ¿ya? ¿No? Escribir, yo puedo decir que Pedro Monzón es obrero, ¿no? César Guyanay es obrero, ¿no? Víctor Pizán es obrero, Paulo Robles es empleado.
Entonces, para yo no estar introduciendo estos datos, o sea, para introducir, simplemente lo que vamos a hacer es generar o crear una lista. Una lista. Es mucho más fácil para no estar escribiendo, nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, listas, por ejemplo, hay veces en Excel, en las hojas de cálculo, en los que ya vienen los formularios, con macros, con módulos, es mucho mejor, nos ahorra tiempo para estar seleccionando. Entonces, cuando nosotros seleccionamos algo, en otra celda automáticamente aparece un valor, ¿no? A eso quiero llegar, o sea, vamos a seleccionar un cargo, ¿no? Mediante una lista, generar una lista para los cargos, y luego una vez que hemos seleccionado los cargos, deben aparecer sus sueldos automáticamente, utilizando una función, lógicamente. Ya, vamos entonces primero a crear la lista, ¿ya? Vamos a poner aquí el ejemplo 1, ejemplo 1. Aquí en la parte inferior que está el ejemplo ya. Entonces, de generación de lista dice, para los cargos del personal, obrero, técnico y empleado. A ver, ¿cómo se genera una lista? A ver, vamos con los pasitos. Primero, alumnos, seleccionamos todas las celdas. ¿Ya? Una vez que seleccionamos todas las celdas, nos vamos otra vez a datos, opción datos, luego nos vamos otra vez a validación, a este iconito, validación. Entramos aquí a esta regla nuevamente, esta es una regla, ¿ya? Validación de datos. Muy bien. Una vez que hemos entrado a validación de datos, ya sabemos que estamos trabajando siempre en esta pestañita, configuración, ¿no? Y acá dice permitir cualquier valor. Abro la flechita y aquí voy a encontrar el tema que estamos trabajando. Lista. Entonces elijo lista. Muy bien. Y en la parte inferior aparece, alumnos, esta opción que nos dice origen. ¿Y quién es origen, profesor? Son los datos que deben aparecer en la lista. Entonces, aquí hago un clic en este cuadrito de texto, dentro de origen, donde ahí debería escribir los cargos. Por ejemplo, me dijo obrero, 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 coma, obrero, coma, técnico, técnico, coma, empleado. Ya, estoy escribiendo los textos dentro del cuadro de origen, los textos que van a aparecer en nuestras listas, en las celdas donde se han seleccionado. Vamos a aceptar. Muy bien. Ahora, si observan ustedes, alumnos, en pantalla, aquí en esta celda, en la primera celda, que es la celda C5, voy a hacer un clic y va a aparecer este botoncito. Este botoncito. ¿Ya? Por eso, miren, alumnos, se me queda 10 minutos. Si se cierra mi Zoom en 10 minutos, ustedes vuelven a entrar al link, ¿ya? Vuelven a entrar al link. Voy a cerrar aquí este mensaje, ¿ya? Entonces ya aparece aquí, alumnos, fíjense. Ya aparece aquí. Abrimos la flechita y ahí está, ¿ven? Técnico. Supongamos que Monzón es un técnico. Ya, entonces bajo a la otra celda y comienzo a elegir. También este es un técnico, por decir. Sigo, hago la flechita, clic. Este es un empleado, por decir, ¿no? A la flechita, este es otro técnico. Flechita, este es otro empleado. Entonces, voy eligiendo nada más. Entonces la lista hace esto, alumnos. Se genera esto mediante una lista. Obrero, técnico, ¿no? Empleado, y así, sucesivamente. Si yo ya termino de llenar esto, por ejemplo, obrero, ¿no? Pongamos un obrero. Ya está. Fíjense. Ahora, por ejemplo, acá en el sueldo, me decía aquí. El sueldo. Entonces, en el sueldo va de acuerdo a lo que nos pide acá. Dice generación de lista de país. Ahora dice, el sueldo deberá calcularse en forma automática de acuerdo al cargo. Entonces, ahí vamos a colocar utilizar la función lógica. ¿Ya? Quiere decir, alumnos, que nosotros al elegir el cargo, debería ya aparecer acá el sueldo. Pero como no tenemos la fórmula aún, no tenemos la fórmula, entonces, por ejemplo, aquí tenemos que introducir la fórmula, una de las funciones que hemos trabajado en la clase pasada, funciones lógicas, sí, ¿no? Hay una que se llama función sí lógico, el otro es ilógico, el otro es el o lógico. Vamos a utilizar solamente el sí. Un sí anidado. Cuando se habla de un sí anidado, puedes colocar varios sí para tomar varias decisiones, ¿ya? O varias condiciones, ¿no? O también evaluaciones lógicas se le dice. Entonces aquí haremos lo siguiente, me ubico aquí y escribo la fórmula,
la fórmula, digo igual si, abro paréntesis, es un poquito más grande para que lo puedan notar, y me está pidiendo la prueba lógica. ¿Quién es la prueba lógica? La prueba lógica es esta celda. Entonces le digo igual, entre comillas, le digo a obrero, obrero. Entonces estoy evaluando y estoy haciendo la prueba lógica. Si C5 es igual a obrero, coma, ¿cuánto debe ganar el obrero? Abajo nos dijo 1200. 1200. Eso va a ser para el obrero. Coma, sí otra vez. Abro paréntesis. ¿Sí? Entonces, prueba lógica. ¿Quién es la prueba lógica? Nuevamente es esta misma celda. Se evalúa la misma celda la prueba lógica. Es igual, entre comillas, ahora ¿quién viene? Viene técnico. Técnico. Entre comillas, ¿cuánto gana el técnico? 1700. 1700. Coma. Entonces, se dice, entonces, alumno, se dice 2400. 2400. Cierro un paréntesis, dos paréntesis. Pero nos preguntamos, profesor, ¿y por qué no lo colocó para el empleado? Lo puedo colocar. Yo lo puedo decir nuevamente aquí, ¿no? Aquí, porque aquí va, dice, sí otra vez. Entonces sí. Abro paréntesis y le digo nuevamente, prueba lógica es esta. Es igual nuevamente aquí a empleado, entre comillas. Empleado. ¿Ya? Pero no hay necesidad, coma, 2400. Pero no hay necesidad, alumno, de hacer esto ya, de ampliar mucho la función. Entonces, si ustedes pueden observar, en la lógica es así. Dice, si C5 es igual a obrero, entonces al obrero le va a asignar el sueldo de 1200 soles. ¿No? Coma, si C5 es igual a técnico, el técnico le va a asignar 1700. Entonces, esa comita que ustedes ven después de 1700 significa entonces 2400. ¿Para quién será ese 2400? Para todos los que son empleados. Para todos los que son empleados. ¿Ya? Porque evalúa esto primero. Si 5 es obrero, esto. Si C5 es técnico, esto. Entonces, ¿para quién esto? Es para el último cargo. No está en la condición, pero eso lo tiene en Excel. Miren, cerramos dos paréntesis. Enter. Ya está. 1200. Los obreros 1200. Ahora aquí, regreso y esto puedo copiar hacia abajo. ¿Ya está? Miren. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se puede utilizar una lista? ¿Cuál es la ventaja de utilizar una lista en Excel? Miren algo. Ahora, de repente si hay un cambio, ¿no? Lo de bueno es que las listas nos van a ayudar a hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, como le decía hace un momento, hay archivos que ya la institución o la empresa pública o privada ya tienen programado toda su hoja de cálculo. Simplemente ustedes llenan, eligen listas, ¿no? Y automáticamente aparecen valores. ¿Por qué? Porque en esta celda ya se encuentra configurada una fórmula, ya sea lógica, ya sea de suma, ¿no? Ya sea de funciones estadísticas, funciones matemáticas, ¿no? Funciones lógicas, listas, o mediante una regla de validación. Entonces nosotros, por ejemplo, digo, Robert Lezama es empleado. Me equivoqué. ¿Cuánto es? Bueno, es técnico, 1700. Pero yo puedo ir aquí, abro la flechita y le corrijo, empleado. Y va a cambiar. Y va a cambiar. Inmediatamente cambia. Esa es una de las ventajas que le da. Este también es técnico. Abro la flechita, técnico. Técnico. Y cambia. Este es obrero. Este es obrero. Cambia. Entonces, nosotros podemos elegir una de las listas, alumnos, y podemos ¿qué? Podemos cambiar. Al cambiar o al modificar una celda de un valor de una lista, lógicamente que esos valores van a cambiar. Entonces, fíjense, aquí hemos creado una lista utilizando la lógica, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, voy a mover esto hacia allá, de un lado a la derecha, para poder guiarme, un poquito, para acá. Ya está, mejor acá. Entonces ya tenemos la lista, pero profesor, con esa lista nuevamente tengo que seleccionar para abajo. No, alumnos. Simplemente ustedes pueden hacer un copy. Pueden hacer un copy. De aquí, de este iconito, de este controlador de relleno, así se le llama, puedes copiar hacia abajo. Todo obrero, obrero, obrero van a salir. Obrero. Pero lo podemos cambiar, ¿no? Técnico, empleado. Entonces, yo puedo copiar eso también. Puedo copiar este ejercicio, esta función que hemos aplicado aquí. Puedo que claro, todo sale en 1200, ¿no? Claro, pero podemos cambiar. Podemos ir cambiando. Podemos ir modificando. Podemos ir modificando.
Entonces, y va mostrando su valor, ¿no? Va mostrando su valor. Ahora, con respecto a que ustedes, por ejemplo, en esta celda, cuando uno genera listas, por ejemplo, alumnos, genera listas, ustedes no van a poder introducir un dato, no van a poder introducir un dato que no sea de la misma lista. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos obrero, empleado y técnico. Son esos tres datos que se pueden trabajar en esta columna, en estas celdas que hemos con nosotros configurado o modificado. Si yo quiero ingresar aquí, por ejemplo, un dato de este profesor, ¿puede ingresar otro dato? Por ejemplo, supervisor. Supongamos Carlos Durán es supervisor. A ver, aquí. Vamos a escribir supervisor, supervisor. No nos va a permitir. Ustedes no solamente pueden elegir, ¿no? No funciona. No funciona. Pero si yo estoy aquí en empleado y puedo escribir una palabra de la lista, sí puedo escribir. Yo puedo decir obrero, obrero, enter, y sí va a funcionar. Sí va a funcionar. Técnico, por ejemplo, empleado, empleado, sí funciona. O sea, funciona los datos que están en la lista, más no datos que no están en la lista. Entonces, sí lo pueden escribir, como les decía, pueden introducir el dato, pueden volver a escribir, ¿ya? Si se puede, ¿correcto? Ahora vamos a hacerlo, vamos a generar otra lista de acuerdo a hijos, por ejemplo, aquí, ¿ya? Entonces ya están las tres listas. Vamos a hacer otro ejercicio acá. Entonces, a ver, crear una lista para la columna hijos. La columna hijos. Entonces vamos a crear dice, una lista para la columna hijos. Ingresar, sí, ¿no? Sí, para los que tienen hijos y no, ¿no? Así, esa lista. Entonces vamos a generar. Alumnos, ¿alguna pregunta, alumnos? Si se corta el Zoom, vuelven a entrar nuevamente por el mismo link, ¿ya, alumnos? Al mismo link, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta? Allá. Ninguna, profesor. Todo claro. Allá, Andrea. Muy bien. Gracias. Ya, entonces vamos a seguir. Si se corta, como digo, si se corta, ustedes vuelven a entrar al mismo link, ¿ya?